¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. El Fútbol Club Barcelona es campeón de Liga con Xavi Hernández. Vamos a analizar cuáles han sido las claves. Bien, pues después de su victoria en Cornellà al Prat, el equipo de Xavi Hernández se ha proclamado campeón de Liga con mucha holgura, con 5 jornadas de distancia con respecto al final de la Liga. Hay gente que dirá, oye Alberto, pues ha habido menos rival, menos oposición. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid se descolgó muy pronto, aunque luego ha intentado superar y escalar y subir posiciones en la tabla, y el Real Madrid pues seguramente mucho más centrado en competiciones de Champions y de Copa del Rey. Dicho esto, yo siempre doy mucho mérito al equipo que consigue que los demás se descuelguen. Es decir, si el Barça ha conseguido meter tanta distancia con respecto al resto, si algunos equipos que hay por detrás pues no han podido seguir el ritmo o han preferido priorizar otra competición, es porque el Barça ha hecho un mérito tremendo sumando +3, +3, +3 en prácticamente todas las jornadas. Hay que decir que el Barça empezó la temporada con un empate a 0 frente al Rayo Vallecano en casa. Lo recuerdo muy bien porque pude comentar ese partido para la zona. Había mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha ilusión. Habían llegado fichajes importantes como Rafinha, como Lewandowski, había llegado Franck Kessié, también Christensen, habían cerrado a Jules Koundé justamente antes de ese partido, por lo tanto había una ilusión desmesurada, diría yo, en el Coliseo azulgrana. ¿Qué ocurre? Que aquel partido se empató a 0, ¿de acuerdo? Recuerdo una ocasión de Álvaro García clarísima que salva a Ter Stegen, y recuerdo varias del Barça, de Lewandowski especialmente, que no consiguió ver portería. Y vi cómo se bajaba un poquito el soufflé, como hubo un poquito de chof generalizado entre el entorno culé. Luego siguió la temporada, llegó esa semana fatídica en la que el Barça empató a 3 frente al Inter de Milán en casa y quedaba prácticamente eliminado de la Champions. Eso fue un miércoles, y el domingo había ese clásico en el Bernabéu en el que el Madrid ganó 3-1 y se puso por delante del cuadro culé. Parecía que aquello se empezaba a tambalear, pero Xavi Hernández encontró la solución, encontró esa figura del cuarto centrocampista. Hay que decir que en la final de Supercopa de España, en enero, el Real Madrid vio como el Barça, digamos que él prácticamente le atropelló. Fue muy superior el equipo de Xavi Hernández con ese cuarto centrocampista del que estábamos hablando. Cuando hay un éxito a nivel global en una temporada regular de 38 jornadas, hay que poner el foco evidentemente en lo colectivo, pero también en lo individual. Marc-André Ter Stegen en más de 25 porterías a 0 en una temporada es una cosa absolutamente loca, un portero de altísimo nivel, un portero que, recordemos, tuvo una lesión que le impidió tener ese buen rendimiento sostenido. Le estaba faltando, luego han salido sus informes, ¿no?, que le estaba faltando un poquito de fuerza de tren inferior, un poquito más de agarre, esa potencia para ir a los lados, y Ter Stegen lo ha recuperado. Imperial en el 1 contra 1, prácticamente insalvable el portero del Barça. ¿Por qué? Porque ya no solamente es lo que para, sino lo que obliga al delantero a ajustar el remate, y muchas de estas se van directamente fuera porque el delantero está obsesionado con mandar al ángulo, porque Ter Stegen, si no, te saca esos tentáculos. Recuerdo paradas espectaculares, recuerdo una parada a Oyarzábal en Anoeta sensacional, en Cornellà al Prat una doble parada también tremenda, especialmente una que pega abajo, muy seguro en el juego aéreo, y evidentemente con ese plus, con ese extra de sacar muy bien el balón. Cuando al Barça le presiona muy arriba, Ter Stegen siempre tiene la habilidad de encontrar al hombre libre, ya sea con la derecha, ya sea con la izquierda. Por lo tanto, ahí el portero alemán ha sido un seguro de vida impresionante. En la defensa, finalmente se ha asentado ese Balde, Christensen, Araujo y Koundé, ¿no?, el back, ¿no?, que le llaman atrás. A ver, es cierto que Balde empezó con mucha duda. Recuerdo un partido en campo del Bayern donde ya no jugó, y recuerdo que al principio había cierta incertidumbre porque se decía que hacia adelante muy bien, pero que hacia atrás le costaba un poco. La figura de Jules Koundé, que llegó un pelín más justo, un pelín más tarde, y combinaba central con lateral, y evidentemente la figura de Christensen, que fue un fichajazo a coste cero y que su rendimiento ha sido francamente sensacional. Yo, de esos 4 defensores, que son los que han jugado más partidos juntos, os diría que lo que más me ha sorprendido, o mejor dicho, lo que creo que ha elevado el nivel, ha sido la capacidad de ganar duelos de manera individual, juego aéreo, en velocidad. Los 4 son rapidísimos al espacio, puedes defender en el centro del campo, que luego puedes recuperar, especialmente Koundé y el propio Alejandro Baldo, que es un jugador que va y vuelve con mucha punta de velocidad. Duelos aéreos de Christensen espectacular en cuanto a duelos ganados. Luego ese giro
de Koundé central, Araujo lateral cuando juegas contra el Real Madrid, que es una novedad que Xavi ya introdujo la temporada pasada y que este año ha conseguido o ha seguido manteniendo. Pero me quiero centrar en la capacidad de ganar duelos de manera individual. Es una defensa que gana mucho duelo, que se impone mucho frente a los delanteros rivales y eso hace que el equipo esté muy seguro. Hay dos estadísticas muy importantes que, digamos, nos dan un poco de luz al respecto. Una está en la eficacia de contención. ¿Qué significa esto, Yogo? Quiere decir cuántos ataques del equipo rival acaban en ocasión, es decir, de las veces que el equipo rival tiene la pelota, qué porcentaje de esas posesiones acaban en remate o en ocasión, y luego está la eficacia de evitación, es decir, de las que me llegan, cuántas veces consigo desbaratar el peligro. Este año el Barça ha recibido menos ocasiones y ha salvado más, es decir, la calidad de las ocasiones es más baja, la jugada llega mucho más sucia, no está el rival tan cómodo para atacar y luego encima cuando está cómodo se encuentra generalmente con un Ter Stegen que está en un momento de forma sensacional y que seguramente, para mí, hablaremos del mejor jugador de la liga. Yogo, Vinicius, Griezmann, no sé qué, para mí el más valioso, el MVP, el jugador que ha impactado más, ¿no?, sobre el resultado final de su equipo, para mí es Marc-André Ter Stegen sin ninguna duda. Insisto, no el mejor, sino el más valioso. En el centro del campo, la figura de Busquets, lógicamente, siempre por delante. Yo creo que hay un momento en el que Xavi Hernández, recordaos que el verano pasado se hablaba de Frenkie de Jong, ¿no?, si había que venderle o no, que no entendía el ADN Barça, ¿no?, que se mueve demasiado, es un centrocampista que no es tan posicional, que no tiene esa digamos, mentalidad para esperar a que me llegue el balón. Él quiere venir a recogerlo, quiere participar, quiere ser protagonista de la jugada. Y creo que Xavi ha acertado mucho poniéndole a Busquets al lado de Frenkie de Jong. Yo le pregunté a Busquets después de un partido frente a Osasuna, oye, ¿cómo alternáis esa salida de balón? Y él decía que Busquets entre centrales y Frenkie de Jong un poquito más lateralizado hacia la izquierda, de tal manera que el Barça tenía más salidas, liberaba laterales, les daba profundidad y conseguía construir mucho mejor el juego. Evidentemente la figura de Gavi ya se ha coronado, ya es un futbolista de primerísimo nivel, le mete esa pierna, le mete esa furia, le mete esa, digamos, esa dureza, ¿no?, bien entendida, esa agresividad bien entendida en el juego que tanta falta hacen algunos equipos. Y luego la figura de Pedri. Cuando Pedri se cayó lesionado, el equipo lo notó, le costaba mucho generar, le costaba mucho lubricar, le costaba mucho llegar. Sin embargo, con Pedri la vida es mucho más sencilla. Este año también asistiendo y marcando el futbolista canario, dando un paso de gigante en su progresión. Cierto es que Kessie ha participado poco, le marca el gol en el clásico al Real Madrid definitivo y evidentemente eso ya es parte de la historia culé y sí que ha aparecido el costamarfileño para darle, digamos, un poquito más de presencia en el centro del campo. A pesar de ser un jugador que tiene buena calidad técnica, recuerdo un gol contra el Sevilla en el que da un pase fantástico a Jordi Alba, si no recuerdo mal, pero también esa presencia que te da, que sí es muy importante. Y luego ha habido otros, Pablo Torre con un protagonismo prácticamente residual. Veamos cómo va evolucionando el exfutbolista de Racing de Santander. Y luego arriba ha ocurrido algo, que el extremo izquierdo se ha quedado huérfano. ¿Por qué? Porque Ansu Fati no ha estado a su nivel, esa es la realidad. Ferran Torres marca Atlético de Madrid, pero no está a su nivel, es la realidad. Y entre Dembélé y Rafinha, los dos prefieren jugar en el sector derecho, con lo cual la izquierda queda vacía. ¿Cómo lo ha solucionado Xavi? Mete a Gavi en esa zona del campo, deja a Valde todo el carril izquierdo para ir y volver, y Gavi se introduce al centro del campo para hacer un cuarto centrocampista, dejando arriba a Lewandowski, más uno, generalmente Rafinha o Ousmane Dembélé. Lewandowski, su cuota goleadora, pues es algo que ya conocíamos, no es nada novedoso, ha marcado goles en todos sus equipos. También había una gran cuestión de, oye, ¿qué ocurre con un delantero que tiene 34 años y se intenta construir un proyecto nuevo a través de ahí o a partir de ahí? Eso es algo peligroso, ¿no? Porque digamos que tus cimientos son de un futbolista que no va a tener un recorrido de 10 años en el club, ¿no? Aún así Lewandowski siempre le han reconocido tanto Xavi como los compañeros su capacidad de trabajo, su profesionalidad, su predisposición y luego sobre todo sus ganas de ayudar a los más jóvenes, ¿no?, siendo un poquito el tutor, ¿no?, prácticamente de esa juventud que viene detrás. Y luego a la derecha, ese gran dilema. Siempre ha querido Xavi Hernández a Dembélé, es un enamorado de Dembélé, el técnico del Barça, porque él siempre dice que Dembélé es un pistolero que tiene dos armas, va por derecha, va por izquierda, es capaz de transformar cualquier acción en un centro, en una acción de peligro, pero Rafinha también ha dado un buen rendimiento ahí. Cuando Dembélé se lesionó, Rafinha pasó a ocupar el extremo derecho y ahí el futbolista brasileño, con esa zurda buena que tiene, no tanto en el desborde individual, pero sí en ese recorte de asociación, ese recorte y disparo, ese centro cerrado a la cabeza del delantero y sobre todo esa acción, compañeros, buenísima de tirar esa diagonal entre centrales o entre central lateral cercano para romper en diagonal y conseguir marcar su gol. Recuerdo un gol en Pamplona espectacular, haciendo esa misma jugada, rompiendo
abriendo y marcando, también contra el Valencia a pase de Sergio Busquets. Y para cerrar, evidentemente, la figura de su técnico, de Xavi Hernández, un técnico pues en entredicho cuando llegó, como es lógico y normal, por lo menos fuera del entorno culé por su experiencia escasa en el primerísimo nivel, pero que en el entorno culé pues da la sensación de ilusión. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene conocimientos, tiene ADN, mama barcelonismo y sabe muy bien cómo tratar al club, también con la prensa, con los jugadores y sobre todo con ese entorno. Así que medallita para Xavi Hernández, que en el torneo de la regularidad ha conseguido ser el mejor con distancia con respecto a sus perseguidores, y evidentemente queda esa asignatura pendiente de la competitividad en Europa. Recordemos, el Barça enfrentó en el grupo del Bayern y del Inter, ¿no? Con la dificultad que eso tiene, con algunas bajas importantes y con aquel arbitraje en Milán que fue seguramente muy determinante, pero sí que es cierto que para dar un salto de nivel, para volver a ser élite europea, el Barça tiene que competir en la máxima competición continental la próxima temporada. Así que así, de principio hasta el final, de abajo hasta arriba, a lo largo y ancho del Barça, hemos hecho una pequeña radiografía de cómo ha sido el título del equipo culé, y me gustaría que me dierais vuestra visión, ¿no? Que me dierais vuestras opiniones en la cajita de comentarios. ¿Os ha gustado el título del Barça? ¿Ha sido más eficaz que brillante? ¿Ha sido la liga del 1-0? ¿Ha sido la liga de la regularidad? ¿Qué os ha gustado más del Barça? ¿Qué tiene que mejorar? Tengo ganas de saber vuestra opinión, la dejáis abajo, cajita de comentarios, like, suscripción, campanita, ya por el siguiente vídeo. Un abrazo.